En los capítulos 17 al 18 se nos presenta Babilonia la Grande caída. En los primeros 6 versículos del capítulo 17 tenemos una visión, y es la visión de la gran ramera. Comenzando en el versículo 7 en adelante, ya no estaremos viendo una visión, sino la interpretación inspirada de la visión de la gran ramera y de la bestia. Pero por el momento debemos enfocar los primeros 6 versículos del capítulo 17 que nos presentan la gran ramera en visión. Debemos recordar que en el capítulo 16 y los versículos 17 al 21, en la séptima copa de la ira de Dios, nosotros vimos la sentencia contra Babilonia la Grande. Y estos 2 capítulos, los capítulos 17 y 18, presentan una explicación más detallada de la sentencia contra la Gran Babilonia, declarada en la séptima copa de Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Sugiero que lea ahorita este texto nuevamente, los versículos 17 al 21 de Apocalipsis 16, que apague la grabadora y que lea esto antes de seguir adelante. Ya que ha leído este texto, aclaro nuevamente que los capítulos 17 y 18 presentan detalles, explicación más detallada sobre esta sentencia de Babilonia la Grande. Esta mujer que encontramos en esta visión, esta gran ramera, es todo lo opuesto de la mujer que encontramos en el capítulo 12. Recordará aquella mujer que es el pueblo de Dios y que es en cierto sentido una ciudad también. Aquella mujer es la Jerusalén celestial en cierto sentido espiritual, y esta mujer, esta gran ramera, como veremos también, es la ciudad de Roma de aquella época. Bueno, leamos los primeros 6 versículos, la visión de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Me siento obligado a aclarar desde un principio que esta mujer no es adúltera, sino ramera. Ella no es la iglesia infiel. Una iglesia infiel es adúltera, no es ramera. Pero esta mujer no es adúltera, sino ramera. No es la iglesia infiel, no es la iglesia desviada, no es la iglesia apóstata, sino que es parte del mundo, es ramera, y está sentada sobre muchas aguas, manifestándonos su influencia en el mundo, semejante a Babilonia en la antigüedad, antes, cientos de años antes, que en Jeremías 51:13 también dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia, hablando directamente contra la Babilonia literal que estaba en poder en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías. Naturalmente aquí en el Apocalipsis no se trata de ella literalmente, sino simbólicamente, solamente porque ella
ya había sido destruida muchos cientos de años antes de la venida de Cristo y de la revelación de este mensaje en el Apocalipsis. Pero el estar sentada sobre muchas aguas era característica de aquella Babilonia y lo es de esta. Y se nos da la interpretación en el versículo 15, como ya lo hemos estudiado antes, que el agua tiene referencia probablemente a las naciones. Y estas muchas aguas, dice el texto en el versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estos ya no son símbolos, sino que las aguas simbolizan estas cosas, estas personas, estas naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Sencillamente se nos está presentando su influencia en el mundo. El versículo 2 de Apocalipsis 17 dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Se refiere a las alianzas de esta mujer, de esta nación, de esta ciudad romana, con otras naciones. Fornicaron en hacer alianzas con ella y así se enriquecieron. En el capítulo 18, que habla más acerca de los resultados de la caída de Babilonia. En el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 18, el texto dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Era por medio de las alianzas políticas, las alianzas que hubo entre Roma y otras naciones del mundo, que los mercaderes de la tierra se enriquecieron de la potencia de sus riquezas, de sus deleites. Así que se trata de una fornicación política, una fornicación económica y una fornicación religiosa. Es política, económica y religiosa esta fornicación de que se trata. No se trata de una sencilla inmoralidad, sino de alianzas que se formaron entre Roma y las otras naciones de la tierra. Y los de la tierra, los hombres, los reyes, las diferentes naciones, se animaron a formar estas alianzas porque deseaban aprovechar las riquezas de esta ciudad y del imperio. Comenzando en el capítulo 18, del 11 al 19, se nos presenta el lamento de diferentes grupos de mercaderes, de pilotos, de todas estas personas, al ver caída a Babilonia, a Roma, porque habían perdido sus fuentes de ingresos tan fuertes que habían gozado durante mucho tiempo por medio de su fornicación con ella, por medio de sus alianzas, es decir, con esta mujer. Así que la fornicación de los reyes de la tierra con la ramera simboliza las alianzas que hicieron con ella para enriquecerse. Por supuesto, esta nación que estaba persiguiendo al pueblo de Dios en el tiempo del apóstol Juan no era la única que había servido como ramera, sino que la Biblia habla de otras que habían servido el mismo propósito. Babilonia, literalmente, en el tiempo de Isaías y Jeremías, la nación de Tiro, de la ciudad de Nínive, de los asirios, aún la ciudad de Jerusalén en algunos casos en la historia. Así que todo esto tiene base histórica, por supuesto, y es simbolismo que se usa frecuentemente en las Escrituras, hablando de las alianzas entre una nación poderosa, una nación que hubiera sido fiel a Dios y que no lo fue, sino que formó alianzas con las naciones para su propio aprovechamiento en contra a la voluntad de Dios. El poder de esta ramera, interesantemente, depende de la bestia. El versículo 3 dice que la mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata. Así que la bestia la traía a ella. El poderío de la mujer, ella no estaba independiente, sino que ella estaba relacionada íntimamente con la bestia. En la gran ramera, la bestia del mar, la primera bestia,
y la bestia de la tierra, que también es conocida como el falso profeta. Nosotros no tenemos tres diferentes épocas de persecución o tres enemigos independientes de la iglesia, sino que están íntimamente relacionadas las tres, y todas estaban en vigencia en el mismo momento y durante la misma época tenían que caer. Así que esta mujer dependía, esta ramera dependía de la bestia para su poder. Sus 7 cabezas se van a interpretar en el capítulo 17, versículos 9 y 10, y lo veremos enseguida. Sus 10 cuernos se van a interpretar en el versículo 12, y se va a aclarar todo esto, creo, de una manera muy sencilla en este capítulo. La vestidura de esta mujer se presenta en el versículo 4. Escarlata que lleva es el color de la bestia. En el versículo 3 lo vimos, y también es el color del dragón que notamos en el capítulo 12 y el versículo 3, el gran dragón escarlata. Así que se está identificando la bestia, la gran ramera y el dragón, Satanás. Están relacionadas, están vinculadas de una manera porque servían el propósito, todos ellos, de Satanás, o sea, del dragón. Su vestidura es lujosa, lleva oro, piedras preciosas, perlas, señalando así sus riquezas, que sirvieron de atracción. Mediante sus riquezas atraía al mundo. Habla el texto en el versículo 4 del cáliz de oro. Tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Su éxito y sus riquezas servían como la tentación con que atraía a todo mundo a hacer las alianzas con ella. Ella era el centro de industria, de comercio, del arte, de cultura, y con esta potestad económica, ella atraía y seducía a otras naciones para que volvieran la espalda a Dios y le acompañaran en sus empresas malvadas. Y cuando estudiamos el capítulo 18, nuevamente veremos el lamento de ellos, de los mercaderes de la tierra, de aquellos que aprovechaban las riquezas de Roma y que por ellas mismas hacía alianzas con Roma y perseguía al pueblo de Dios. Y de esta manera contra el pueblo de Dios estaban luchando también así contra Dios, y por esto tenían que sufrir. El nombre de la gran ramera que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 17 se encuentra en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, literalmente la nación de Babilonia, era la campeona de la perversidad, la inmoralidad y la injusticia en general. En el estudio impreso encontrará referencias al origen posible de la nación de Babilonia como descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, y otros datos de los profetas Isaías y Jeremías y Daniel acerca de diferentes profecías relacionadas con la perversidad y la persecución, la inmoralidad relacionada con la nación literal de Babilonia, aquella ciudad grande, importante en el tiempo de los profetas Isaías y Jeremías, pero que fue destruida muchos años antes de que se escribiera el Apocalipsis. Claramente esto es un nombre simbólico, es un misterio. O sea que la gran ramera es semejante a aquella Babilonia de tiempos antiguos. Y este simbolismo para la gran ciudad se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 16 y el versículo 19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, se trata de una ciudad
de la ciudad grande que se encuentra varias veces en las profecías del Apocalipsis, y de una ciudad semejante a la ciudad de Babilonia, que fue destruida también por su persecución del pueblo de Dios y su perversidad. Es probable que Dios identifica la gran ciudad en el Apocalipsis como Babilonia, porque el carácter de Babilonia estaba de acuerdo con el carácter perverso de la gran ciudad en el Apocalipsis. Era poderosa, era un imperio internacional, era una ciudad mundana, era una ciudad y nación perseguidora, y era una ciudad pagana. Y lo mismo encontramos en cuanto a la Babilonia, la gran ramera, la gran ciudad del libro de Apocalipsis, que también era poderosa, imperio internacional, mundana, perseguidora y pagana. Babilonia, la gran ramera, estaba bebiendo, y su vino, según el versículo 6, era la sangre de los santos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Así que claramente nos identifica aquí, esto ya es interpretación del vino de esta gran ramera. Ella había dado a beber a las naciones, ellos se habían embriagado con el vino de su fornicación, dice el versículo 2 de Apocalipsis 17, y ella tenía en la mano el cáliz de oro que estaba lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y estas abominaciones eran la persecución de los santos. El vino de la gran ramera era la sangre de los santos. Ella estaba ebria de la sangre porque había estado persiguiendo y matando a muchos cristianos. Babilonia entonces significa todo cuanto seduce y atrae para que nos alejemos de Dios y entremos en alianzas ilícitas, aunque puedan resultar en que obremos contra Dios y su pueblo. Lo voy a repetir porque esto es importante en cuanto a la aplicación moderna. Todo esto ya se cumplió. Aquella Babilonia antigua ya fue destruida. La Babilonia que se menciona en el Apocalipsis, ciudad de Roma, también ya fue destruida. Aquella persecución ya pasó, aquella tentación ya no existe, pero hay aplicación para nosotros. Y es que así como hubo repetición en el tiempo del apóstol Juan de una Babilonia, también en nuestro tiempo el mundo sigue sirviendo el propósito de seducirnos y atraernos para que nos alejemos de Dios y para que entremos en alianzas ilícitas, cosas que puedan resultar en que obremos contra Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces todo cuanto nos atraiga de esta manera se identifica con esta Babilonia, esta perversidad que resultaba en el pecado y finalmente en la destrucción. Esta es la visión. Pero luego, en los versículos 7 al 17, encontramos la interpretación de la bestia y también de la gran ramera, y como veremos aún de los reyes de la tierra. Este párrafo que vamos a estudiar ahora no es otra visión. Lo quiero repetir, no es otra visión. Los versículos 7 al 17 no son visión, sino interpretación inspirada de la visión de la bestia y de la ramera. El versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque Juan estaba asombrado. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este ángel promete interpretar, promete explicar el misterio. Y esto es exactamente lo que encontramos en los versículos 8 al 18. Es una explicación del misterio, una interpretación de la visión y de los símbolos que teníamos en la gran ramera y en la bestia de 7 cabezas con 10 cuernos. Leamos primeramente el versículo 8.
La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. En el capítulo 13, identificamos a la bestia como la persecución por el poder civil del Imperio Romano. Los versículos que estamos estudiando ahorita, versículos 8 al 18, que son posiblemente los más importantes en todo el libro para entender el resto del libro de Apocalipsis. Estos versículos confirman que la bestia realmente representa la persecución por el poder civil del Imperio Romano. La bestia era, y no es, y está para subir del abismo. El mensaje es sencillamente que hubo un tiempo en el pasado, del tiempo de Juan. Lo estamos viendo desde el punto de vista de Juan y los cristianos que recibieron este mensaje en el primer siglo. Hubo un tiempo en que el emperador romano perseguía a la iglesia. La bestia era. Pero cuando Juan escribió, no había una persecución tan cruel. La bestia que era y no es. Tiempo presente de Juan. Pero luego, pronto, iba a haber otro emperador que la iba a perseguir. Era y no es, y está para subir del abismo, dice el texto. Era, hubo tiempo de persecución, no es, ahorita no hay tan cruel persecución, y está para subir del abismo. En el futuro pronto habrá otra persecución, otro emperador que iba a perseguir a la iglesia, y luego él mismo sería destruido e ir a perdición. La bestia era, no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Históricamente, hubo dos períodos de grave persecución de la iglesia en el primer siglo por el emperador romano. El primero fue durante el reinado de Nerón, unos 64 a 68 años después del nacimiento de Jesucristo. El segundo surgió 13 años después, durante el reinado de Domiciano, años 81 al 96, después de Jesucristo. Espero que vea en su estudio impreso la explicación de esta parte. Hay un diagrama que explica claramente la bestia que era en el tiempo de Nerón, 64 al 68 años después del nacimiento de Jesucristo, y luego no es, los años 68 al 81, es el periodo cuando no estaba actuando este mismo espíritu de persecución a través del emperador romano. Y está para subir del abismo. Este es el tiempo de Domiciano, del 81 al 96 después de Jesucristo, e ir a la perdición. O sea que este también sería destruido en su debido tiempo. Fíjese bien, esta es la interpretación que entiendo de esta parte acerca de la bestia. Note, esta bestia sube del abismo. Encontramos el abismo en el Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7. Es allí donde Satanás tiene potestad. En el versículo 7 el texto dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de lo mismo que Apocalipsis 17 y el versículo 8. Y sabemos que el abismo era cuartel de Satanás, que encontramos en Apocalipsis capítulo 9, y tienen por rey sobre ellos, dice el versículo 11 de Apocalipsis 9, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y en nuestro estudio del capítulo 9 identificamos a Satanás como el rey, el príncipe del abismo. Luego, Apocalipsis 17
versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas. Esta bestia tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas son, ya no es interpretación, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Las 7 cabezas son, dice el texto, esto ya no es simbolismo, sino que es la interpretación, son 7 montes. Sabemos que la ciudad de Roma estaba asentada literalmente como hecho topográfico sobre 7 montes. También son, además, tiene 2 significados. Son 7 montes y también son 7 reyes. Hubo 7 reyes romanos muy importantes: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Estos son los 5 que ya se habían caído. Uno es, dice el texto. Esto, según entiendo, sería Vespasiano. Los detalles de todo esto lo encontrará también en el estudio impreso. Las fechas y todo de estos diferentes reyes romanos, comenzando desde 30 años antes del nacimiento de Cristo Jesús hasta Nerón, son 5. Estos ya no están, ya habían caído. Uno es, no es la bestia, pero es Vespasiano, que reinó del 69 al 79. Después de Vespasiano, que es, según entiendo, el que es, los que se habían caído eran 5, uno es. Este es el 6º, Vespasiano, el 6º emperador romano en la línea de los emperadores romanos que comenzó con Augusto. Después de él hubo 3 que considero sin importancia por la brevedad e inestabilidad de sus reinos, prácticamente en el mismo periodo de tiempo del 68 al 69 entre Nerón y Vespasiano. Después, el 7º, el otro aún no ha venido, Tito. Él iba a durar breve tiempo, y Tito sabemos que reinó solamente 2 años, del 79 al 81, pero él no es la bestia. El versículo 8 aclara que la bestia era y no es, y está para subir. El versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Así que ya habían caído 5. Uno es cuando Juan escribió, esto sería Vespasiano. El otro aún no ha venido, de los 7. Esto sería Tito. Él tenía que durar breve tiempo, pero no era la bestia tampoco. No tenía el mismo espíritu de persecución a pesar de ser emperador romano. Y luego el 8º, este sí es la bestia. Y es de entre los 7. Es un rey. Es un rey. Son 7 cabezas. Son 7 montes. Son 7 reyes. El 8º también es uno de ellos. Es un rey. Se consideraba como uno de los 7. Probablemente se refiere al emperador Domiciano, que algunos consideraban como otro Nerón, como un Nerón resucitado. A esto se refiere, según entiendo, Apocalipsis capítulo 13, cuando habla acerca de la herida mortal que fue sanada. Estudiamos en Apocalipsis 13 y el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquella cabeza que fue herida de muerte fue Nerón, según entiendo. Durante su periodo del reinado hubo persecución cruel de la iglesia, pero luego él murió, y ya no estaba la bestia en vigencia por este tiempo. Pero luego, en Domiciano,
el espíritu de persecución fue revivado, fue resucitado y hubo sanidad para aquella herida mortal que hubo en la cabeza de la bestia en aquel rey. El escritor antiguo Tertuliano, en su apología en el capítulo 5, dice esto: consulte sus anales y allí encontrará a Nerón, el primer emperador que tiñó su espada en sangre cristiana cuando nuestra religión se empezaba a levantar en Roma. Y luego, el historiador antiguo Eusebio, en su Historia Eclesiástica, libro 3, párrafo 17, dice, él, refiriéndose a Domiciano, Domiciano al fin se mostró como heredero de la campaña de Nerón de hostilidad contra Dios. Fue el segundo que promovió la persecución contra nosotros, aunque su padre Vespasiano no había planificado ninguna maldad contra nosotros. Tertuliano también dice, un largo tiempo después de Nerón, Domiciano, un ramo del sangriento Nerón, hace unos atentados semejantes contra los cristianos. Estoy convencido personalmente que probablemente a esto tenga referencia todo esto. Los 10 cuernos encontramos en los versículos 12 al 17, su interpretación que son los aliados de la bestia. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjese bien, estos reyes sirven juntamente con la bestia. No son reyes posteriores al tiempo de la bestia, o sea, al tiempo del emperador Domiciano, sino que son aliados de la bestia, que sirvieron juntamente con ella. Estos tienen, dice el versículo 13, tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Sirven a la bestia, son aliados de ella, que sirven el propósito de la bestia en pelear, dice el versículo 14, contra el Cordero. El resultado, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son, esto es interpretación, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos reyes aliados de Roma, aborrecerán a la ramera. O sea que durante un tiempo la iban a servir, iban a ser aliados de ella, pero después la iban a aborrecer y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estos entregarán su poder a la bestia, darán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y entonces se volverán en contra a ella. El versículo 18 es tan importante. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ciudad que estaba reinando sobre los reyes de la tierra en el tiempo del apóstol Juan era la ciudad de Roma. No había otra. Es una ciudad, dice el texto. La gran ramera no es una iglesia, es una ciudad. La gran ramera no era para el tiempo futuro, sino que él dice tiempo presente. Reina, ahorita está reinando, es decir, en el tiempo del apóstol Juan. Solamente puede ser la ciudad de Roma, no hay otra. Y ella nos ayuda a identificar a la bestia, porque vimos en el versículo 3 que esta mujer, la ciudad de Roma, venía sentada sobre la bestia, o sea, sobre el emperador, el imperio romano, perseguidora del pueblo de Dios. Bueno, enseguida quiero presentar
un resumen de todo esto sobre la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. Espero que con este resumen se aclare todo lo que quede por aclarar acerca de la bestia, su identificación, su propósito, el falso profeta y lo que él hacía, y los reyes de la tierra, los 10 cuernos que tenía esta bestia. La bestia ya fue introducida en el capítulo 13 y ahora otra vez en el capítulo 17. Vamos a encontrar que junto con el símbolo, en el capítulo 7 se da la interpretación. En el capítulo 17 encontramos a la gran ramera, enemiga del pueblo de Dios, sentada sobre la bestia. Cuando el apóstol Juan vio esta visión, quedó asombrado. Y en el versículo 7 de Apocalipsis 17 la Biblia dice, «Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos». Fíjese muy bien que el ángel está prometiendo dar la explicación de este misterio. Está prometiendo dar la interpretación divina del símbolo de la ramera y la bestia. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículos 9 y 10 de Apocalipsis 17. La bestia tiene 7 cabezas, y estas cabezas son reyes. Esto no necesita de interpretación, es la interpretación de Dios. La bestia es una nación, es un poder civil. Y cuando la Biblia dice que estas cabezas son 7 reyes, ya no está hablando simbólicamente para que busquemos el significado de la palabra reyes. La bestia representa un poder, o sea, un gobierno civil. ¿Cuál? Bueno, sabemos que fue un gobierno relacionado con la gran ramera. ¿Quién es esta mujer? Nuevamente, el ángel nos ha prometido la explicación y la da en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La palabra de Dios dice que la mujer, la gran ramera, representa una ciudad. Representa la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo cuando Juan vio la visión. Muchos dicen que la ramera representa una iglesia, pero la Biblia dice que representa una ciudad. ¿A quién creeremos? Ciudad no es símbolo. Es la interpretación del símbolo de la ramera. Y ciudad no quiere decir iglesia, sino ciudad. También fíjese en el tiempo del verbo, reina. No dice reinará, como en el futuro, sino reina, tiempo presente. Cuando Juan escribió este libro, el reinado de esa ciudad estaba ya en vigencia. La única ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo del apóstol Juan era Roma. Durante todo el primer siglo, Roma gobernaba el mundo antiguo. Ella era la capital del mundo. Permitía la existencia de ciertos gobiernos, pero todos estaban bajo su dominio. Los judíos, por ejemplo, tenían sus propios reyes judíos, pero estos reyes, como Herodes, estaban sujetos a los mandatos del Imperio Romano. Usted puede comprobar este dato en cualquier libro de la historia mundial, o enciclopedia o diccionario bíblico. La ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra cuando el Apocalipsis fue escrito era Roma. Por tanto, de acuerdo con la interpretación que el ángel reveló al apóstol Juan, la gran ramera del libro de Apocalipsis era la ciudad de Roma. Pero dice alguien, yo pensaba que era Babilonia. Pero esto todavía era un símbolo.
Como hemos estudiado, Babilonia había sido una ciudad semejante a Roma en poder, dominio y perversidad. Pero la interpretación del símbolo es que la mujer es la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el primer siglo, o sea, Roma. Otros han pensado que se refiere a la Iglesia Católica Romana, pero no es así tampoco. Primeramente, debemos entender que la Iglesia Católica Romana no existía en aquel entonces. Ella empezó cientos de años después y su jefe espiritual, el Papa, no existía con el poder de que goza ahora hasta más de 1000 años después que Juan había recibido esta visión. Así que con respecto a ese tiempo, la Iglesia Católica Romana no puede ser la gran ramera del libro de Apocalipsis. Y además de esto, la ramera no era una iglesia, sino una ciudad con poder militar y político sobre los reyes de la tierra. Esto se pudiera discutir por mucho tiempo, pero la interpretación divina está allí en el libro de Apocalipsis y está clara. La ramera era la ciudad de Roma, la capital del imperio romano de aquel tiempo. Ahora, con la información que tenemos sobre la bestia y la gran ramera, que ella estaba relacionada con la bestia y que ella era la ciudad de Roma, ¿quién era la bestia? Ya aprendimos que era un poder, o sea, un gobierno civil. También hemos visto que estaba relacionado íntimamente con la ramera, o sea, la ciudad de Roma. Por tanto, es fácil concluir que la bestia era el imperio romano. Aún los 7 montes simbolizados en las 7 cabezas también lo confirman, ya que la ciudad de Roma fue edificada sobre 7 montes. La bestia de que habla el libro de Apocalipsis era el poder civil de Roma, o sea, el imperio romano, especialmente el poder investido en el propio emperador. Algunos quieren saber cuál persona, pero no era solamente una persona, no era solamente un emperador, era el poder del imperio mismo, ese espíritu de persecución de la iglesia en el imperio romano. Por supuesto, este poder fue investido en sus emperadores. Es cierto que ciertas características de la bestia han sido identificadas específicamente en varias personas a través de los siglos, tanto gobernadores políticos como dirigentes religiosos. Pero creo que si aceptamos como final la interpretación de la misma palabra de Dios y aceptamos el contexto del libro, llegaremos a la conclusión que la bestia era el poder civil de Roma en su capacidad de perseguidora de la iglesia. Y en realidad, comparando la descripción de la gran persecución que la bestia lanzó contra el pueblo de Dios, con la que se empeñó en el imperio romano en los últimos años del primer siglo, encontramos un acuerdo exacto. Pero ¿qué de aquella bestia de la tierra, el falso profeta? Bueno, ya que entendemos la identidad de la bestia del mar, la del falso profeta es bastante sencilla, por decirlo así, porque la relación entre estas dos bestias es íntima. Apocalipsis 19 y el versículo 20 dice que el falso profeta es aquel que había hecho delante de la bestia las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El falso profeta es la otra bestia que estudiamos en Apocalipsis 13 del 11 al 15, la bestia de la tierra, que en presencia de la primera bestia ejerció su autoridad e hizo que la tierra y los moradores de ella adorasen a la primera bestia. Basado en estos textos, aprendemos 3 puntos que nos ayudan a identificar al falso profeta. Por supuesto, ha habido muchos falsos profetas. El mismo apóstol Juan escribió en su primera carta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
1 Juan 4 y el versículo 1. Pero aquí estamos considerando el falso profeta que se relacionaba directamente con la bestia del Apocalipsis. Por tanto, tenemos que identificarlo basado en lo que el Apocalipsis nos dice. Primeramente, los textos que hemos citado nos enseñan que la autoridad del falso profeta proviene de la bestia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que la autoridad de este falso profeta proviene del emperador romano. Es decir, que sus enseñanzas están apoyadas por el Estado romano y todo el poder de su ejército. Segundo, aprendimos que este falso profeta promueve la adoración de la bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, citando de Apocalipsis 13. Entonces, este falso profeta promueve la adoración del emperador romano. Por tanto, es la directiva de la religión falsa de Roma, el culto al emperador romano. El punto básico de este culto era el homenaje que se rendía a la imagen de la bestia, el emperador, y esto fue hecho por orden del falso profeta. Tercero, la Biblia nos enseña que este falso profeta perseguía a todos aquellos que no adoraban a la bestia, o sea, al emperador romano, citando nuevamente de Apocalipsis 13. En este caso del versículo 15 dice, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, este falso profeta perseguía a los que no adoraban al emperador romano. Así que el falso profeta, la bestia de la tierra, representa la falsa religión de Roma en el tiempo del apóstol Juan, y esta religión falsa era el culto al emperador romano. Roma, siendo la capital del mundo en aquel tiempo, servía como centro de gobierno, de riquezas y también de la religión del día. De acuerdo con la ley y la tradición romana, el jefe del Estado, o sea, el emperador, se consideraba divino. Algunos emperadores aprovecharon esa creencia para recibir más homenaje del pueblo. Así aumentaron su importancia e influencia sobre el ciudadano. Uno de estos emperadores, Domiciano, que reinaba en los últimos años del primer siglo, deseaba esa importancia y el homenaje que traía más que otros emperadores. Por supuesto, los cristianos fieles rehusaron adorarle y también a todo hombre, puesto que tal culto sería infidelidad a Cristo. Pero, desde el punto de vista de los romanos, esta actitud demostraba deslealtad al Estado y nada menos que traición. Por tanto, cuando el emperador exigía ser adorado como divino, el cristiano tuvo que escoger entre la deslealtad al Estado y la deslealtad a Cristo. El resultado fue que la Iglesia fue considerada como una organización ilegal y los romanos buscaron métodos para hacer cumplir el culto al emperador y para castigar a los cristianos rebeldes. Se nombró un cuerpo en cada provincia que tenía la responsabilidad de ver que se cumpliera esta religión falsa y que los que no adoraban al emperador, los cristianos principalmente, fueran castigados. Este concilio edificaba imágenes del emperador, altares para su culto y en toda manera patronizaba la religión del Estado. Perseguía a la Iglesia en muchas maneras, matando a algunos, expatriando a otros y expropiando las propiedades de algunos otros. Y creo que de esto se trata al hablar del falso profeta, la bestia de la tierra. Cuando la bestia primeramente apareció en el libro en Apocalipsis 13 y el versículo 1,
El apóstol Juan vio que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, de acuerdo con lo que hemos estudiado ya, representaban a los montes sobre los cuales estaba edificada la ciudad de Roma y los reyes romanos. En Apocalipsis 17, versículos 12 al 13, encontramos la interpretación de los 10 cuernos que fue dada a Juan por un ángel de Dios. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, versículos 12 al 13. Estos son los aliados de la bestia. Tienen el mismo propósito que ella, que era servir al diablo en su guerra contra los cristianos. También debemos notar que no son reyes sucesivos del mismo país, sino de diferentes países, y que recibieron su autoridad en un solo tiempo para ayudar a la bestia. Esta autoridad no la habían recibido todavía cuando Juan recibió esta visión, pero la iban a recibir juntamente con la bestia que iba a surgir todavía del abismo. Creo que habla del emperador Domiciano y sus aliados contemporáneos. Así que los reyes de la tierra son los reinados aliados de Roma en su lucha contra Cristo y los cristianos. Ellos dan su reino a la bestia.